¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Qué gozo saludarles en la oportunidad de continuar con esta linda experiencia, como lo es el estudio de la Santa Biblia a través de el programa Reavivados por su palabra. Agradezco a Dios por esta oportunidad preciosa de conectarme con ustedes y es mi oración que al hacerlo sea de bendición para cada uno de los que oyen este audio, ven este video. La gracia del Señor se manifieste en sus vidas y como siempre es mi desafío para que en forma individual y en forma directa busquemos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros en cada capítulo. Estamos llegando al capítulo número 7 de Segunda a Corintios y también vamos a disfrutar de varias bendiciones en el mismo. El apóstol Pablo lo inicia conectando con el final del capítulo 6, donde él ha mostrado las diferentes promesas que Dios está haciendo para el pueblo y para los que son fieles. Así que él comienza diciendo, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El primer gran desafío que el apóstol Pablo presenta en este capítulo es que al ser testigos y al entender las promesas maravillosas que el Señor tiene para con nosotros, entonces nuestra decisión sea la de serle fiel, la de caminar con Él, la de andar bajo sus preceptos, caminar en sus pisadas y ser más que victoriosos en Él. Así que, así como el apóstol Pablo invitó en el pasado, hoy se nos invita a nosotros, a ti y a mí. Me hago eco de esta invitación para ti, pero también para mí en primer lugar, a que nos limpiemos de toda contaminación de la carne, del espíritu y que perfeccionemos esa santidad a la que hemos sido llamados. Recuerda que la santidad no es un proceso de un momento, no es un proceso de un acto, es una continuidad de vida, es un proceso de toda la vida. Luego el apóstol Pablo va a pedirle a los de Corinto que le admitan en su corazón, que le y se está refiriendo a aquellos que le han estado haciendo guerra, a los que se han opuesto a su ministerio, los que han estado en contra de él. Y el apóstol Pablo se atreve a decir, y se atreve a hacerlo porque es una verdad, tiene a Dios como testigo, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Mira que eran las tres acusaciones que los enemigos de Pablo hacían. Acusaban a Pablo de ser un falso apóstol, de ser alguien que corrompía el evangelio y que en consecuencia agraviaba a los que le escuchaban, pues los separaba de Dios. La conciencia del apóstol Pablo, basada en la palabra de Dios, está tranquila, sabiendo que él ha simplemente hecho lo que Dios le ha pedido. Y entonces les recuerda que esto que él les está mencionando, escribiendo, no lo está haciendo para condenarles, no lo está haciendo para hacerles sentir mal, no lo está haciendo para hacerlos sentir apenados, sino que por el contrario, les recuerda que ellos están en su corazón permanentemente. El apóstol Pablo ama profundamente la iglesia de Corinto y ninguna otra iglesia, de todas las que él ayudó a formar, le dio eh, tanto trabajo, le dieron tanto sufrimiento y por las que él se desveló bastante. Por eso dice el verso número 4, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones.
Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, verso número 5, el apóstol le recuerda en este verso que su corazón no tuvo reposo su cuerpo. Ah, ¿Por qué razón? Porque estaba preocupado por los de Corinto. Estaba ansioso de saber cómo había sido el resultado o cuál había sido el resultado, mejor dicho, de esa primera carta que él había escrito. Ansiaba que Tito llegara para que les dijera qué estaba pasando allí. Así que el apóstol Pablo dice, no tuvo reposo mi cuerpo, fuimos atribulados, de afuera conflictos, los diferentes conflictos que Pablo enfrentaba a diario, por dentro temores, los temores que él tenía de no saber cómo habían reaccionado los de Corinto. Y aquí hay dos cosas que quiero compartir con ustedes. La primera es que aquellos que se dedican a hacer la obra de Dios no esperen estar en paz, no esperen vivir en tranquilidad, no esperen que todo salga bien. Siempre habrá obstáculos, siempre habrá situaciones adversas, porque se está predicando la palabra de Dios y el enemigo no se queda tranquilo. Lo segundo es que Pablo era un ser humano y a mí me encanta eso, porque uno ve a Pablo un héroe, pero aquí lo ve él sintiendo temor, aunque ha dicho ya que el temor no lo ha desbaratado, que el temor no lo ha derrumbado, él no está abatido por completo, sigue siendo un ser humano y sigue esperando entonces a ver qué pasa. Y cuando llega Tito, entonces Tito le trajo consuelo. No solamente el consuelo porque Tito llegó bien, los viajes en ese entonces no eran fáciles, eran peligrosos, eran días de camino por caminos apartados. Pero trajo también el consuelo de la respuesta de la iglesia de Corinto. Y dice la palabra de Dios que esa respuesta fue un gran afecto, un gran llanto por, por la solicitud del apóstol Pablo, es decir, cuando la iglesia en Corinto escuchó lo que su mal proceder le había causado. Ellos se arrepintieron, lloraron, pidieron perdón a Dios y fueron entonces eh, redimidos. Y por eso vamos a encontrar más adelante que el apóstol Pablo se goza en haber escrito esa carta. Él dice, es verdad que la carta les trajo tristeza. Es verdad que esa carta produjo tristeza en ustedes. Y dice el apóstol Pablo, también produjo tristeza en mí. Y aquí hay una lección interesante que necesitamos aprender todos aquellos a los cuales el Señor nos ha llamado a tener cierta dirección de su iglesia. Cuando reprendemos, debemos hacerlo en el Espíritu del Señor. Debemos hacerlo en el Espíritu de Dios. Pablo no se sintió cómodo escribiendo la carta primera que escribió. No se sintió cómodo reprendiendo lo que estaba ocurriendo en la iglesia, pero lo hacía por amor a esos conversos. Y por eso Pablo ahora se goza, por eso Pablo ahora siente gran regocijo al saber que la carta ha rendido sus frutos, al entender que la carta ha rendido los frutos que él esperaba, los frutos de arrepentimiento, los frutos de entrega, los frutos de conversión. Y nosotros también debemos emocionarnos, debemos alegrarnos, debemos alabar al Señor cuando aquellos que tenemos la responsabilidad de ministrar, a través de esa ministración, ellos regresan a Cristo Jesús, vuelven sus pasos a las sendas extraviadas, regresan a la salvación. Debe ser un momento de mucha bendición y de mucha satisfacción para todos nosotros. Eh, y el apóstol Pablo va a enfatizar un tema que ya ha presentado en el primer capítulo,
El consuelo que Dios da, el consuelo que trae el Señor es un consuelo que se da para que sirva de consolación para otros, para que sirva de consolación para los demás. Pablo siente amor verdadero por las almas. Yo creo que si hay una oración que nosotros tenemos que hacerle al Señor en el día de hoy, si hay una lección, aparte de todas las demás que hemos ya enumerado, que hoy tenemos que pedirle al Señor que ocurra en nuestra experiencia, es el que produzca en nosotros verdadero amor por aquellos que ministramos, por aquellos que nos acompañan en la batalla, por aquellos que cada día enfrentan los desafíos de Satanás. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por el capítulo número 7 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Por favor, permítenos que las lecciones aprendidas sean aplicadas en nuestra experiencia diaria. Te podamos servir de corazón, podamos amar a nuestros hermanos de corazón, regocijarnos, Señor, en la salvación de aquellos que ahora están perdidos, ser instrumentos útiles en tus manos. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Lindo día para cada uno de ustedes.